¿Cuánto acabarás pagando por una casa si contratas un crédito hipotecario? Hay personas que me dicen, es que tengo mucho de acabar pagando 3 veces la casa o que sea 4 veces la casa y que al final, pues obviamente sea más caro el caldo que las albóndigas. Y para no quedarnos con la duda, fuimos con Fernando Soto-Hey, el especialista en hipotecas que más consultamos en Pequeño Cerdo Capitalista y fundador de Tu Hipoteca Fácil, para que nos contara de este y otros temas que tienen que ver con cuánto nos cuesta, con qué cosas tenemos que hacer, con qué hacks son importantes y sobre todo con perder miedos que muchas veces nos están frenando para tomar una decisión importante que es tener nuestro propio patrimonio, hacernos de nuestra casita, que no está tan imposible como crees. Si quieres saber cómo, quédate. Pero tú que ya tienes tantos años de experiencia, tantos créditos tramitados, hay una pregunta muy básica que me hicieron en redes sociales y que yo también tengo un poco la duda, que es, ¿qué es primero? Así tal cual el usuario decía, nunca he sabido qué es primero, la casa o el crédito. Es decir, veo una propiedad y luego busco si me aprueban el crédito o más bien primero obtengo la línea de crédito y salgo a ver para qué me alcanza. ¿Cómo funciona esto? Mira, la realidad que da Sofi es que primero va el ahorro del 30% de mi ingreso bruto mensual hasta que junte el dinero suficiente para el enganche y mis gastos de escrituración. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que tener esa disciplina, esa constancia, ese orden de destinar el 30% de nuestro ingreso bruto mensual para ahorrar por lo menos el equivalente al 20% del enganche, el 20% del valor del inmueble como enganche, más tus gastos de escrituración que van a ser, calcula, entre el 7 y el 8% del valor de la propiedad. Es lo primero que tenemos que hacer. Entre más chavos empecemos con este ahorro, con esta disciplina, con este orden financiero, vamos a alcanzar el éxito mucho más rápido. Ahora, ya que tenemos esta disciplina, este orden, esta forma de vida, de vivir con el remanente de nuestro ingreso, entonces lo primero que tenemos que hacer es tener el crédito hipotecario autorizado. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes el enganche más el crédito hipotecario autorizado, tu proceso de compra de la vivienda va a ser mucho más ágil. Entonces, eso te da un poder de negociación mucho más sólido frente a una compra de tu casa. ¿Por qué? Porque al vendedor le vas a poder decir, a ver, si todo está en orden con tu propiedad y demás, yo te puedo dar ahorita el 15% de enganche y podemos estar firmando en menos de 30 días. Y entonces, en vez de que el precio sea 2,5 millones, te ofrezco 2,200,000 y entonces tienes esa capacidad de negociación mucho más sólida, una posición privilegiada al momento de estar comprando tu casa. Ahora, recordemos que tener el crédito autorizado, el crédito nos lo autorizan por periodos de 90 días, en algunos casos hasta 6 meses, muy raros, pero hasta 6 meses. Es Y ante decir, esos, ¿tarda 90 días no, en que te lo ya que autoricen tienes autorizado, o no, es válida la línea 90 días? es válida la línea 90 días. La autorización, dependiendo de qué tan compleja sea tu situación, puede ser en cuestión de 48 horas o puede tardarse hasta 10 días, ¿no? Dependiendo del Sí. monto, la complejidad de tu perfil, ¿no? Pero la realidad de las cosas es muy ágil. Entonces, cuando tú ya lo tienes autorizado, tienes 90 días para ejercerlo. ¿Qué pasa si no tienes la propiedad resuelta en esos 90 días? Puedes renovar tu línea de crédito, pero para renovar tu línea de crédito, y aquí hago énfasis, Sofi, por favor, lo ruego, lo suplico, lo imploro, no cambien su nivel de ingresos, no cambien su nivel de endeudamiento, no dejen de cumplir con sus obligaciones, no contraten créditos nuevos, por más atractivos que parezcan, hasta que no tengas tu crédito hipotecario firmado, no y no cambies tu perfil, porque en la renovación tu perfil puede cambiar y entonces no te autorizan la renovación, a pesar de que lo hayas tenido autorizada ya 1, 2 o 3 veces. Me acaba de pasar ahorita con 2 clientes muy importantes que se les dijo, por favor no cambies tu perfil, y el cliente cambió su perfil. En un caso una fue ella y en otro fue él, en 2 operaciones distintas, y ya no pudimos renovar las líneas ¿Y de cuál crédito fue el hasta que cambio del no. perfil? En el caso de ella, contrató una línea de crédito muy importante que no necesitaba, pero le pareció atractiva, y en el caso de él, tuvo un pequeño atraso con una línea de crédito que no era propiamente atraso de él, sino que la empresa que le otorgó el crédito se estaba
confundiendo al momento de hacer el cobro, le estaba reportando en buró de crédito atrasos. Entonces, es muy, muy delicado que no lo hagamos, ¿no? Así como tampoco te cases, no te divorcies. Tu perfil ya que tienes autorizado, no lo muevas hasta que firmas tu crédito. Solo 90 días no lo muevas. Exacto, aguántate, espérate, por el amor de Dios. Pero acá hay un mito muy interesante o una situación de lo que nos decían muchos de los retadores, de por qué no se aventaban por un crédito hipotecario cuando nos visitaste a dar la clase en retos financieros. Uno de los que decían, o sea, mucha gente decía, es que es un compromiso a largo plazo y no sé si puede pasar algo intermedio que no lo puedo pagar. Hay otras personas que decían, mi miedo mayor es que acabe pagando 2 o 3 veces la casa. ¿Estos miedos son reales, no son reales? ¿Esto puede pasar? A todos nos pueden pasar imprevistos en la vida, pero la realidad de las cosas es que todos resolvemos la gran mayoría de los imprevistos que nos presentan en la vida. Los bancos no se quieren quedar con tu casa o tu departamento. Si tienes un imprevisto que te impide pagar tu crédito durante un tiempo, te acercas con el banco, le explicas, negocias y llegas a un acuerdo. Los bancos no se quieren quedar con nuestras casas y departamentos. Eso es un mito terrible, ¿no? Entonces sí puede haber, sí es un compromiso a largo plazo, pero es un compromiso que te ayuda a formar patrimonio. Si no lo haces, pues no vas a formar patrimonio. Esa es la realidad, porque no vas a tener el compromiso de estar pagando mensualmente tus mensualidades del crédito hipotecario, no vas a ser cada día más dueño de tu casa, y lo que vas a hacer es estar rentando, y al cabo del tiempo vas a tener un bonche así de recibos de renta, y pues se acabó la historia, ¿no? No tengas miedo, el miedo paraliza, y lo que no podemos tener miedo. ¿Por qué? Porque además cientos de millones de personas en el mundo lo han hecho exitosamente, entonces no tendrías por qué ser tú la excepción de que no puedes lograr. Eso es claramente uno. Y dos... Y respecto a ese miedo, ahorita antes de que pasemos al miedo 2, porque esa parte me parece súper interesante, o sea, cuando tú tienes un problema y te acercas con el banco en un tema hipotecario, más o menos, ¿cuál es el rango de maniobra real que puede haber? A ver, ¿Te dan prórrogas? ¿Te reestructuran a bajar la cantidad? ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente te dan prórrogas, Sofía. Ahorita, literalmente el viernes, voy a firmar una reestructura de un crédito enorme de un cliente, enorme. Estoy hablando de más de 90 millones de pesos que se atrasó el cliente, ¿vale? Tuvo problemas por un tema de la empresa con la que hace la mayoría de sus negocios, tienen contratos que no le pagaban, lleva 10 meses sin cobrar y prestando el servicio, o sea, muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con él? Pues decir, a ver, dame prórroga, te pago lo que te debo, capitalízame lo que te debo, sí va a tardar más en pagar, sí le va a costar más, pero no va a perder la propiedad. Y eso pasa igual si la casa vale 2,5 millones, o 3 millones, o 5 millones, o 7 millones, no importa. Es acercarte y decirle al banco, estoy teniendo este problema. La ventaja de hacerlo a través de una empresa con tu hipoteca fácil, sacar tu crédito, es que si tú tienes un problema en el futuro, pues nosotros te vamos a ayudar a resolverlo. Vamos a llevarte de la mano, te vamos a guiar, te vamos a explicar, te vamos a dar las opciones y vamos a interactuar con el banco para efecto de que sea mucho más ágil tu proceso, ¿no? Entonces, depende mucho de las circunstancias del cliente. En este caso, por ejemplo, al cliente le pidieron un pago muy importante de las cantidades que se debían, y el cliente afortunadamente ya regularizó sus flujos de efectivo, entonces va a poder dar ese pago. Eso es muy, muy importante, Sofía. Y el tiempo es crucial en esto, porque por ahí había también, ahora te lo iba a preguntar un poquito más adelante, pero había esta situación de que si dejas de pagar 3 mensualidades de tu crédito hipotecario, ya te pueden iniciar un juicio, ¿no? O demandarte. Mira, es un tema de cartera vencida. O sea, cuando tú estás en cartera vencida es a partir de los 90 días. Los bancos a partir de los 90 días empiezan a tomar acciones un poco más, digamos, formales para recuperar el dinero. La realidad de las cosas es que si tú ves que vas a tener problemas, antes de llegar a los 90 días, lo más recomendable es que te acerques con el banco y digas, oye, estoy teniendo problemas de esta naturaleza y me va a tardar en recuperar mi problema, no sé, X número de meses. Entonces, es muy probable que el banco te demande, te notifique la demanda, inicie el juicio y llegues a un acuerdo, un convenio judicial. Que eso es muy importante que lo sepamos. Un convenio judicial se firma en el juzgado y ahí sí restableces los nuevos términos y condiciones,
plazos, capitalización, mensualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y si te atrasas ahora sí e incumples en los términos de ese convenio, ahí sí estás en problemas porque la ejecución es inmediata, ¿no? Entonces, cuando tienes problemas, acércate al banco. El banco de verdad no es un ogro, no es un ente usurero, maldito, malintencionado, perverso, para nada. Ellos quieren recuperar su lana, quieren ayudarte. Hay veces que las áreas de recuperación son muy amables y otras que son insoportables, pero pues hay que llevarlas, hay que hacer el proceso de una manera amigable y una manera transparente en donde les dejes ver que él resuelve el problema. No te estás escondiendo, no lo estás haciendo de mala fe, simplemente tuviste un problema y hay que resolverlo. Pero, por ejemplo, en esta negociación a la que tú llegabas con el cliente anterior del caso de los 90 millones, ¿no? De la propiedad de 90 millones. En este caso, la negociación se dio antes de llegar a los 90 días, porque sí tuvo que pasar por juzgado, no tuvo que pasar por juzgado, en ese tipo de casos. Esta fue una operación complicadísima, ya no te puedo dar detalles de la misma, pero me no lo sé. Como para entender pero, las generalidades. Lo que tienes que hacer es, si vas a incumplir, te esperas 2 incumplimientos, te acercas al banco, les explicas, hablas con jurídico, hablas con recuperación, te van a decir, ok, tú vas a demandar, perfecto, demándame, te demandan, notificas, respondes, termina, llegas a un convenio con el banco, negocias en ese proceso del convenio con el banco, donde dices, oye, sí te va a pagar en 6 meses que se regularice mi situación, voy a empezarte a pagar, entonces ya el convenio judicial que firmas, se firma bajo esa premisa del acuerdo al que llegaste. No forzosamente el hecho de que te demanden quiere decir que ya perdiste la casa, o sea, también puede llegar a ser un proceso de negociación, ¿no? O sea, cuando hay alguna posibilidad de que llegas a restablecer el monto o a poder a recuperar los ingresos, ¿no? De alguna forma. Mientras no te ejecuten, mientras no llegues a la parte de ejecución, en todo momento puedes renegociar con el banco. Y tiene que ver principalmente tu actitud frente a las circunstancias, lo que va a hacer que el banco sea amigable y que entienda tus circunstancias y que te quiera ayudar o no. Si eres una persona que no das la cara, que te escondes, que los mandas a su mamá, ¿no? Y no eres proactivo y no eres transparente, pues el banco seguramente no va a tener ninguna consideración contigo. Si eres una persona transparente, proactiva, que le quieres ayudar y le resolver, les explicas, les documentas, les evidencias y demás, pues seguramente el banco va a ayudarte sin duda. Claro. Oye, este segundo miedo del que platicábamos para los créditos hipotecarios es que mucha gente lo que teme es acabar pagando 2 o 3 veces la casa, ¿no? O sea, yo la compré, ahorita como el ejemplo que me decías, en 2 y acabo pagando 4 o 6 millones. ¿Esto puede ser real? ¿Cuánto más se suele pagar por una casa cuando eliges un buen crédito versus un mal crédito, ¿no? Por ejemplo. Mira, Sofía, los intereses es el costo del dinero. O sea, cuando tú pagas renta, la renta es el costo del uso de la casa que te rentaron. Cuando tú contratas un crédito, los intereses es el precio que pagas por usar el dinero de otras personas. Cuando tú compras una casa utilizando un crédito hipotecario, pues sí vas a pagar más del costo real de la casa. ¿Por qué? Porque estás pagando intereses. Los intereses te permiten pagarla en el tiempo. Y recordemos que la casa se va apreciando. Sí es cierto, cuando tú compras una casa, acabas pagando, si te echas todo el término y contrataste un crédito hipotecario, digamos, más o menos adecuado, acabas pagando más o menos a 15 años 1.3 veces en la casa en adición, ¿no? Pero la realidad es que la casa... en términos nominales, ¿no? O sea, es el mismo dinero y hay que descontar además el efecto de que el dinero va perdiendo valor, ¿no? Ahí voy, exacto. Porque al final del día, ese dinero que contrataste en 2024, en 2039, pues no vale lo mismo. Y la casa tampoco vale lo mismo. ¿Por qué? Porque la casa se apreció. Recordemos que en México la vivienda que no es un elefante blanco va apreciándose en el tiempo un poquito por arriba de la inflación. Y en los últimos años, por estos problemas que hemos tenido, que no hay vivienda nueva, pues la apreciación de la vivienda ha sido mucho más alta. ¿Por qué? Porque la demanda es auténtica de vivienda y la oferta es muy pequeña. Entonces, pues la vivienda se ha apreciado en forma muy significativa. Entonces, al final del día, aunque sí pagas más el precio que originalmente tenía la casa porque estás pagando costos financieros, al final del día la realidad de las cosas es que también tienes un beneficio muy importante por la apreciación y además, ojo, se nos olvida que el interés real, es decir, la diferencia entre la tasa de interés menos la inflación, es deducible de impuestos sobre la renta. Entonces tú puedes tener una deducción muy significativa
que haga que el efecto real de tu pago del crédito, dependiendo del valor de la casa, pero digamos, casas de menos de 7 millones de pesos, que son la enorme mayoría de las que hay en México, ¿de acuerdo? Prácticamente, Sofi, estás teniendo un descuento de 2 mensualidades anuales que te da en todo el periodo de 15 años, pues un costo financiero significativamente mejor, que es menor a una vez más el precio de la casa, ¿me explicó? Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta, no le tengamos miedo, déjense asesorar, de verdad que es lo más padre de todo, y formen patrimonio, sin miedo. Claro. Y aparte, esta parte puede ser interesante porque quizás, o sea, en un buen crédito, por eso es tan importante que sea un buen crédito, vas a pagar 1.3 veces más de la casa, pero quizás con el efecto de la apreciación, si en el mismo periodo te esperaras a comprarla sin crédito, quizás te saldría más cara, ¿no? O sea, digo, Mucho más cara, mucho porque más cara. lo que estaba viendo es que hay números de la Sociedad Hipotecaria Federal de que cuánto se aprecia la vivienda, ¿no? Y de pronto hay años en los que es 9, 10%. Digo, esto obviamente puede cambiar, habrá años en los que no se aprecie tanto, ¿no? Pero si se apreció más que la inflación, pues evidentemente ahí es donde este efecto que comentabas puede ser, o sea, como no es tan fuerte. Oye, y hablando de un mal crédito, porque te han tocado gente que llega contigo a que le vuelvas a reestructurar el crédito que le tocó espantoso, si metieras la pata y fuera un mal crédito, ahí, o sea, ¿has visto casos donde la casa la acabaron pagando cuántas veces o qué? O sea, No, mira, un mal crédito pues, son los créditos que están denominados en UDIs, en salarios mínimos. Esos son los que son malos créditos, ¿no? Y la casa, pues la puedes acabar pagando 4 o 5 veces, o sea, fácilmente, ¿no? Todos esos créditos que hay de Infonavit y Fobiste, que conocemos tú y yo y que hemos hecho, y que yo fui quien empujó la reforma de los créditos Infonavit de salarios mínimos a pesos, que fue importantísima en este sexenio, gracias a Carlos Martínez, el director general de Infonavit, que entendió el grave daño que se había causado a las personas. En esos casos sí ves dramas brutales, o ves 4 o 5 veces el valor de la casa, ¿eh? claro, no sé, eso sí, ahí sí ya está más complicado y aunque se aprecie la casa, pues al final ahí sí, o sea, la deuda fue mayor que la casa, ¿no? Así es, y la gente no Pero, formó patrimonio. claro, pero esto pasa normalmente con los créditos que están o en UDIs o en vez de salarios mínimos, ¿o te ha tocado algún crédito de tasa fija que no estaba bien estructurado o que la tasa era Mira, muy alta? cuando tienes tasas muy altas y a largo plazo, es decir, 20, 25 años, sí llegas a hacerlo dos veces y cachito más caro. O sea, sí llega a ser muy delicado, Sofía. Entonces hay que fijarnos al principio, o sea, el contratar el crédito hipotecario adecuado. Por eso en tu hipoteca fácil nos esforzamos tanto en explicarle a los clientes qué es lo que tienen que hacer al momento de contratar su crédito para que precisamente no les caiga de sorpresa años después. Ay, yo no sabía, ching, que esto me estaba pasando, ¿no? Claro. No, pues eso no se vale. Ok. Oye, ¿hay algún otro miedo que tú crees que frene a la gente para pedir créditos hipotecarios? Aparte Sí, de Sofía. la va a pagar muchas veces, del compromiso a largo plazo, ¿cuál otro crees? Va a tener chamba, no va a tener chamba, va a tener Ok, los ingresos suficientes, qué pasa si lo que comentábamos, qué pasa si me quedo sin chamba. Acuérdate, cuando tienes, acreditas ingresos a través de nómina, pues tienes un seguro de desempleo. Si no, pues, pues las personas que no tenemos nómina, pues somos emprendedores y generalmente salimos y empezamos a generar nuevas cosas, nuevas fuentes de ingresos. Entonces, no hay que tenerle miedo, o sea, y miedos pueden ser: ¿qué pasa si me divorcio? ¿No? Ahorita, por ejemplo, me están preguntando mucho, oye, ¿qué está pasando en la situación de México? Hay personas, ahorita, mientras estaba en mi terapia de brazo, literalmente acostado en la cama de esta de masaje, cuando estaban haciendo la terapia, me habló una clienta, me dijo: oye, Fer, ¿qué hago? Estoy aterrada, vendo mi casa y me voy a vivir fuera, ¿o qué hago? ¿No? Hay una gran cantidad de inseguridades y de miedos, pero la realidad de las cosas es que el país va a seguir adelante, vamos a salir adelante. Las personas, cuando tenemos un problema, como decía al principio de la plática, siempre resolvemos los problemas, la enorme mayoría de las ocasiones lo resolvemos. Y además, tú dices una cosa: en el hipotético caso que tuvieras un problema muy grave que no puedes resolver, pues vendes la casa, pagas el crédito
te quedas con el capital que te sobra y se acabó el problema. O sea, no es como que te quedes ahí atorado, ahogado, ahorcado o amarrado el resto de tu vida, no. La casa pues, la vendes, pagas el crédito, te recuperas una parte del capital y se acabó la historia. O sea, esa es la verdad, ese es el peor escenario, Sofi. O sea, el peor escenario es, pues, vendes la casa, pagas el crédito, te quedas con lo que te sobra y se acabó. Sí, o sea, peor que como estabas es muy difícil que te quedes, ¿no? Es difícil si no haces lo correcto. Si Claro. no enfrentas el problema a tiempo, si no te acercas con el banco a negociar, cuando estás viendo una solución. Cuando ya no ves una solución, pues la solución es vender la casa, pagar el banco y recuperar tu lana. That's it. Claro, que en esa parte de vender la casa y pagarla y recuperar tu lana, o sea, si pasa muy al principio, tienes una deuda mayor que el valor de mercado de la casa, ¿no? O no No, necesariamente. porque acuérdate que te prestan hasta el 80 o 90% del valor de la casa. Acuérdate que yo siempre sugiero que pidan Claro. nada más el 80% del valor de la casa, o menos, hasta el Ok. 80%, no más. Entonces, pues si te pasa al principio, pues la vendes y recuperas tu enganche que invertiste originalmente, tu capital que invertiste originalmente, no vas a recuperar tus gastos de escrituración, pues ya ni modo, ya lo perdiste, pero si te pasa, digamos, en el año 5, 6 o 7, pues ya tuviste una apreciación de la casa, amortizaste parte del capital en el tiempo, entonces pues vas a recuperar una cantidad mayor de la que tenías en el año 1, ¿no? Entonces, Sí. no hay que tenerle miedo, o sea, Eso siempre está y muy cuando... bueno, porque luego no pensamos, o sea, que incluso en el escenario más extremo que es, pues vendo la casa, a veces no tenemos los elementos de información para entender que incluso en ese escenario no te ver tan mal, ¿no? No te tan mal. Y a ver, acuérdate de esta frase que a mí me encanta. Los bienes son para remediar los males. Punto. Claro. Está buenísimo. Pues muy bien, Fer. Oye, regresando a este tema justo de cosas que de pronto la gente no sabe, es el tema del seguro de desempleo. Ya platicamos que este aplica cuando tú tienes una nómina. Si eres freelance, tienes tu propio negocio, etcétera, pues ahí sí, sorry, ahí sí no aplica. Pero si tú eres colaborador de alguna empresa, ahí sí. Normalmente, ¿esto cómo funciona? ¿Cuándo tienes que avisar o qué plazo tienes? ¿Hay algunas cosas que tienes que evitar para que esto no, o sea, para no invalidarlo? Mira, tienes que avisar de inmediato porque pues, te conviene, porque entre más rápido avises, más rápido dejas de pagar las mensualidades, ¿no? Que pueden ser Sí. 3 o 6 dependiendo del banco que te Y cubre ahí el en ese seguro, ¿no? caso, o sea, ¿hay algún plazo? O sea, ¿tienes que haber pasado X días de desempleo o algo así o no? No, lo único que tienes que hacer es que no puede ser atribuible a ti el desempleo. Es decir, que no te Ok. corrieron por güey, o por tranza, O porque tú renunciaste porque quieres ir tomar un sabático. Es correcto. Ok, ok. Y ahí hay bueno, supongo que pones Al algún plazo tipo de tienes baja hasta o un algo. año, y lo que tienes que hacer es hablar al banco, notificas que te gasté en chamba, el banco te va a pedir que les des tu carta de finiquito, en donde va a constar que Sí. no te corrieron, que no eres un güey y que no Sí. renunciaste, ¿no? Y entonces va a decir, no, pues se terminó la relación laboral porque el proyecto concluyó, porque la empresa cerró, porque la razón que haya sido, ¿no? Y aquí está el finiquito y pues perfecto, ya con eso lo presentas, se cubre, no pagas tres, entre 3 y 6 mensualidades dependiendo, repito, del banco, y esto lo puedes hacer 2, 3 o hasta 4 veces dependiendo a través del banco durante toda la vida del crédito. Ok. ¿Tienen bueno, sí, tienen el límite de meses, supongo que cubre el Sí, seguro, sí, ¿no? sí, 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 entre 3 y 6 meses por evento. Ok. Eh, ok. Ah, por evento, o sea que si tienes 3 eventos puedes llegar a tener, o es el total, o sea, son de 3 a No, o 6 sea, por ¿no? ejemplo, te corrieron ahorita, 2024, Ajá. ahorita en agosto, ¿no? Entras a trabajar hasta enero de 2025, tienes un año trabajando en 2025 y en 2026, en mayo, te vuelven a correr, ¿no? Ok. Ahí puedes volver a usar el seguro de desempleo y lo puedes usar 3 o 4 veces dependiendo del banco durante toda la vida del crédito. Pero no es el número total de meses, sino en cada evento tienes hasta 6 meses. Entre 3 O y 6 tres. meses. Ajá, de lo que te haya dado el banco, entre 3 y 6 meses. Ok. Es Por ahí correcto. justo, por ahí justo en un podcast había escuchado que hay algunos bancos en México, pero supongo que esto es inusual, que tienen hasta 9 meses, pero solo en un evento.
No, normalmente tienen varios eventos, Sofi. Ok. Tienen varios eventos y podría llegar a ser 9 meses, pero es muy raro. Es Ok. muy raro que llegue a 9 meses. Ya, o sea, lo normal es de 3 a 6. Buenísimo. Sí, porque las personas se enfrían a conseguimos chamba, ¿no? Claro, la mayoría se son movidos y no están ahí en sus laureles y tienen, pues si ya tienes otras obligaciones como casa y demás, seguramente sí. En la parte de lo que estamos hablando ahorita del juicio, de que te pueden iniciar, o sea, lo de cartera vencida, es algo que viene en los contratos, es algo que tiene un tema de fundamento de ley, o por qué es específicamente lo de los 3 meses. O sea, como que está en alguna ley, no sé, la ley del contrato de No, crédito o algo así. bueno, no, O está, en tu está en el contrato el que contrato, firmaste. está en tu contrato que firmaste y es una Ah, política del banco que desarrolla en función de la póliza de seguro que contrata a su vez el banco para cubrir esa eventualidad. ok. Pero entonces el punto es que la gente que no lo sabe es que no leyó su contrato. Entonces, sin duda, no fue bien asesorado, Ok, ok, que son la muy bien. mayoría, ¿eh? Sí, pues sí, es que también sabes qué pasa mucho, Fer, que la gran mayoría de las personas que yo me he topado que contratan crédito hipotecario lo hacen de forma individual. Entonces, pues como que el asesoramiento, o sea, se reduce a hablé 2 veces con el ejecutivo de cuenta o algunos por ahí, ay, comparé en un simulador o en lo que sea un par de veces, pero hasta ahí se quedó, ¿no? Y los más aplicados, pues sí leen sus contratos, la gran mayoría nos estamos aventando un gran compromiso, pero no leemos los contratos, ¿no? No, pero además de ver contratos, Sofi, tienes que ser asesorado. O sea, a ver, nosotros como asesores patrimoniales hipotecarios nos sentamos con nuestros clientes y les explicamos todas estas eventualidades. Y estamos ahí para cualquier duda. O sea, cualquier duda que puedan tener desde el momento que están con nosotros, firman y en el futuro. Entonces, es cuestión de escoger bien quién te asesora. La verdad, al final del día, hay de todo, ¿no? Hasta en las razas hay perros y en las asesorías de crédito hipotecario, pues también hay perros de pésima calidad y perros de pedigrí muy sofisticados, ¿no? ¿Existe alguna certificación para ser asesor hipotecario, broker hipotecario? Existe una certificación de una asociación que es un fraude del tamaño del mundo porque Ok. hay una nación de brokers hipotecarios que se jactan de ser certificados y todo, pero son los primeros que permiten todas las prácticas inadecuadas del mercado. Entonces, es una tomada Pero, de por pelo. ejemplo, o sea, en la Sociedad Hipotecaria Federal, no sé, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o sea, diferencia lo que pasa con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que tú no puedes vender un seguro si no eres un agente certificado. Eso no existe para el mercado hipotecario. Desafortunadamente no existe, Sofi. Oye, y bueno, regresando a los seguros, ya que estamos hablando de los seguros, ¿cuáles son los seguros obligatorios cuando contratas un crédito hipotecario, los que son para el inmueble? Hay dos tipos de seguros, Sofi. El seguro de la persona y los seguros del inmueble. Los Ok. seguros de la persona son el seguro de vida, el seguro de incapacidad temporal o definitiva, ¿de acuerdo? Y luego tienes el seguro del inmueble. Los seguros del inmueble son la destrucción total o parcial, daños a terceros y contenidos. Entonces, Por eso eso me cubre tenía una la gran duda cantidad. de si era obligatorio o no. Todos están incluidos. En México todos estos seguros están incluidos en los créditos hipotecarios, pero fíjate qué curioso, hay bancos que tienen productos muy raro, pero los hay y con montos muy pequeños, en donde no te obligan a contratar los seguros. Lo que pasa es que son créditos con tasas más altas y demás, pero yo sin lugar a duda considero que los seguros son una maravilla, maravilla, maravilla. Nos pasó ahora con el huracán Otis, clientes que tenían su crédito hipotecario en Acapulco que les habíamos dado nosotros, que inmediatamente los atendimos y todo esto, pues simple y sencillamente el seguro les cubrió la totalidad de la reparación del departamento, mientras que muchos vecinos, pues hoy siguen sin poderlo, ¿cómo se llama esto?, reparar. Claro. Y ahí, o sea, por ejemplo, cuando es zona de playa, ¿riesgos hidrometeorológicos está incluido o como es un seguro de daños que incluye destrucción total o parcial o lo que sea? Están incluidos, Este, Sofi. ok. O sea, todos los que tengan que ver con destrucción total cubran todos los fenómenos naturales. Terremotos, huracanes, tornados, lo que me digas están cubiertos. Ok. Eso está muy bueno saberlo. Es que como hay tantos en daños, yo dije, bueno,
había casos en Acapulco de gente que tenía seguro de daños, pero por alguna razón no tenía hidrometeorológicos. Es Entonces que son fue muchos de los gente, departamentos que no les cubrió, ¿no? son gente que no estuvieron bien asesorada. Claro. Ok, y en los seguros también hay opciones que solo cubren el saldo insoluto, seguros de daños, es decir, lo que debes del crédito. Pero Es ahí, o sea, correcto. ¿cómo sabes tú si estás teniendo un seguro que a ti te cubra que si se te destruye la casa, la pierdes, lo que sea, vas a tener otra casa o el valor comercial o cómo funciona ahí versus que solamente se paga la deuda? Ahí tienes daños parciales y totales, la pérdida total. Los daños parciales, el seguro te cubre la reconstrucción. Si son daños totales, pierdes la casa, pero y se paga el seguro. Pues para que tú tengas la cobertura para reconstruir la casa o poder reconstruir todo, necesitas tener un seguro por pérdida total de la casa, adicional al que ya tienes en el seguro, el crédito. Este sí se contrata aparte, siempre. Es correcto. O no sé. Exacto, es para que no te quedes endeudado. Es para que no pierdas el inmueble y además debas la lana. Ok, muy bien. Oye, Fer, te quería preguntar también por acá de este tema de si hay algún otro argumento en México, porque estamos hablando obviamente en México, para contratar créditos a tasa fija, aparte de que vas a saber cuánto vas a pagar. ¿Es porque la variación de tasas en México es mucho mayor a otros países? ¿O es por esta historia justo de UDIs, dólares o veces salario mínimo? Porque si bien, o sea, las UDIs y los veces salario mínimo, la bronca es que eso puede ir subiendo conforme, bueno, las UDIs suben conforme a la inflación o las sumas ahora y veces salarios mínimos, pues si de repente se les ocurre que quieren subir, o más bien si de repente hay una subida del salario mínimo, pues siempre tu deuda va a ir subiendo, ¿no? Pero cuando es una tasa fija, más bien una tasa variable, pero por ejemplo, asociada a TIE o a otras cosas o a una tasa de referencia, ahí por qué, por ejemplo, no es tan conveniente o al menos ustedes no lo recomiendan. Por certidumbre, Sofi. Al final del día es un tema de certidumbre del cliente, de que va a saber exactamente qué es lo que va a estar pagando en el tiempo. Y las tasas variables, pues son variables. Como pueden bajar, pueden subir. Y muy pocos tienen la sofisticación financiera suficiente para entender cuándo tienen que sustituir esa tasa variable que está ahorita baja por una fija cuando esté baja. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, porque hay otros países, por ejemplo, en España y en Estados Unidos es mucho más usual contratar en tasa variable. Es verdad que las tasas pues, son mucho más bajas que en México, ¿no? Pero no Sí, sé. pero no. A ver, sí son mucho más bajas históricamente porque tienen inflaciones más bajas, son economías mucho más sólidas, tienen más certidumbre política y más certidumbre institucional. Entonces eso es lo que permite que tengamos tasas, bueno, tengan tasas más bajas en Estados Unidos y en Europa, que no pasa en México. Pero lo que pasa es que en Europa y en Estados Unidos, recuérdate que la gente empezó a contratar tasas en los 2020, a principios de los 20, 19, tasas de 2,5-3%. Y de repente las estás pasando de 2,5-3% a 7,5-6,5%. Entonces, si tú tenías una tasa variable, pues imagínate nada más, se duplicó tu tasa de interés en cuestión de literalmente meses. Entonces se genera un problema muy significativo a las personas, porque no es lo mismo que estés comprando una casa, que estés pagando una mensualidad de $1,000, y que de repente tengas que pagar una mensualidad de 1,800, ¿no? Entonces, aún así, aunque las tasas son mucho más bajas que las de México y permiten tener una flexibilidad mucho más fregona y certidumbre más fregona, la realidad de las cosas es que se dan eventos como los que estamos viviendo ahorita, que hubo un incremento de tasa significativo y eso ha hecho que muchas personas pues, no puedan pagar esa diferencia entre $1,000 y $1,800 mensuales de crédito, ¿no? Entonces, Claro. siempre hay que tener certidumbre, no hay que estar jugando. En Estados Unidos se llaman los ARMs, los Adjustable Rate Mortgages, ¿no? Y normalmente tienen una tasa fija durante un periodo y luego se vuelve variable, o es variable y luego fija. Entonces hay que tener cuidado cómo los eliges. Repito, para jugar con esos productos financieros hay que ser muy sofisticado financieramente y estar muy atento a los movimientos que pueda tener en su momento el mercado, ¿no? Sí, claro, tienes que estar súper pendiente y estar tomando decisiones que pues quizás si tu chamba no tiene que ver con estar siguiendo todo ese tiempo, pues no te compensa, ¿no? Tratar de ganarle unos puntos. Es correcto. En,
En cuanto a, aquí te quería preguntar unas cosas que tienen que ver como que con hacks o cosas de ya de la vida del crédito. Entonces, en algún momento recuerdo que habías comentado que, por ejemplo, hay muchos contratos que tienen una especie de penalización o comisión por pago adelantado y ahí tú nos recomendarías, bueno, si vas a hacer un pago total de tu hipoteca y tienes esta cláusula, que no sé si eso se puede elegir o no, si es tan común o no es tan común, lo ideal es, bueno, paga una buena parte, pero deja un remanente pequeño y ya en el último pago es en el que se te aplica esa comisión y entonces ya no es tan oneroso. ¿Esto lo entendí bien o no funciona así? Eres la mejor alumna que hay en la faz de la Tierra, definitivamente. La realidad de las cosas, Sofía, es que sí hay bancos que tienen penalidades por prepago en los primeros 3 o 5 años de vida del crédito. Es decir, si liquidas completamente, salvo que el prepago sea por la venta del inmueble. ¿De acuerdo? Si tú estás prepagando porque estás vendiendo el inmueble, ahí no tienes que pagar la pena. No aplica. ¿Por qué? Porque se entiende que es un tema extraordinario, no es un tema de una ventaja financiera. Entonces, ¿qué hacemos con los clientes que tienen este tipo de cláusulas? Lo que les decimos es, ahorita en agosto, paga el 98% de tu deuda y en septiembre pagas el 2%. El 98% que liquidas en agosto no va a tener penalidad porque no estás liquidando la totalidad y el 2% que pagas en septiembre va a tener un prepago del 3% sobre el monto que estás prepagando. Entonces se convierte en una pena chiquitita y ya te vale gorro. Exacto, pues ya que se lo queden, no me importa, ¿no? Tal cual. Por mí, quédatelo. Exacto. Oye, y el tema de la cancelación de hipotecas, ahí hay gente que se le va la onda o no tanto, o sí, ¿qué tan común es? A ver, Porque la es que gente somos bien piensa, malos para los trámites en México, todo se nos olvida. ¿Ya pagaste la casa? Y sigue con el gravamen en el claro, registro público. y sigue con la hipoteca. Acuérdate que la hipoteca no es otra cosa más que una jaulita de oro que se le pone a la casa. Y es un término legal, no es un término financiero. Y para que tú le quites esa jaulita de oro a la casa y la casa quede libre otra vez, necesitas cancelar ese gravamen, como tú lo acabas de decir muy bien, en el registro público. Entonces, cuando tú prepagas tu crédito, lo que tienes que hacer es pedirle al banco que te emita la carta de cancelación de hipoteca para efecto de que se protocolice con el notario público, se hace una escritura, la paga el banco y se inscribe esa cancelación en el registro público. Muchas personas prepagan el crédito y se les olvida cancelar la hipoteca y luego andan sufriendo con temas de gravámenes antiguos. Claro. Sí, 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 eso. ¿A ti te ha pasado algún caso así como tétrico que decías, estos querían para vender la casa, alguna historia que te acuerdes? A ver, me ha pasado con bancos, Sofi, que ya no existen, que vendieron su cartera a otro banco y ese banco ya no existe y se lo vendió a otra persona, entonces tienes que estar persiguiendo quién es el que compró esa cartera para que te den la instrucción para que puedan liberar esa hipoteca. Es bien complicado, o sea, hay casos bien complicados. No, 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 eso sí, O sea, ese sí son casos de horror. y ese caso que te pasó, que por ejemplo que el banco ya no existía, ¿cuánto tiempo se tardaron en conseguir la cancelación de la hipoteca? Mira, no me acuerdo exactamente cuánto, pero sí fue un chorro, porque es más, era Banco del Atlántico, me acuerdo perfecto, un caso particular, porque era una operación que además urgía firmarse, y resulta que sale es lo malo cuando los asesores inmobiliarios no sacan el certificado de libertad de gravamen cuando Claro. están poniendo a la venta las casas, porque cuando estás poniendo a la venta la casa, si tú pides un certificado de libertad de gravamen, te va a aparecer ahí el gravamen y ya vas a saber que existe, y entonces empieza el proceso antes de que ya tienes la venta, ya tienes todo el tema de la presión encima, ¿no? Entonces ese fue Banco del Atlántico, y Banco del Atlántico, no era Banco del Atlántico, sí era Banco del Atlántico, no me acuerdo quién compró Banco del Atlántico. Porque hasta mi Sí. papá en algún momento tuvo, o más bien él compró una casa que tenía un gravamen de allí, en algún momento. Sí, y no era tu papá, no era el caso de tu papá. No, no era mi papá, que él tiene otros, pero no ese. Pero bueno, el tema era Banco del Atlántico, no me acuerdo qué banco compró Banco del Atlántico. Alguien lo compró, sí. Y fue todo un proceso muy curioso. Complicado, pero curioso. Y entonces había que rastrear todo Pero si no Y luego los apoderados, y luego ver que, o sea, no, fue un desmadre, perdón por el francés, pero si tú no eres cliente ya del banco último, ¿cómo te buscan en la cartera? ¿O solo por el inmueble? ¿O qué onda ahí? ¿Cómo? Lo que pasa es que los bancos, acuérdate, cuando los bancos compran carteras, pues compran todo y entonces hay una cesión de derechos
y obligaciones derivadas de esas extensiones de carteras. Y entonces quien asume esa cartera se vuelve el propietario de esa cartera y tiene facultades para disponer de esa cartera. Entonces, pero tienes que encontrar todo ese caminito de que se hizo. Y si lo hiciste con una SOFOM, que era una SOFOM chiquita que la vendió a no sé quién, era un administrador de cartera, es un dolor de cabeza. ¿Y cómo le hicieron ustedes para rastrear ese caminito? Pues con el notario que nos ayudó a hacer todo el proceso, buscando a los representantes legales de cada una de las sesiones hasta que llegamos a que lo tenía y ya logramos resolverlo. Ok, o sea, no es algo que puedes buscar en buró de crédito o algo así. No. Es bastante más sofisticado. No, y caro, ¿no? Porque lo otro es, voy, te pido mi carta, tú ya tienes que pagar la escritura, entonces eso ya no tiene costo, ¿no? Y Es esto correcto. supongo que si es una investigación, algo tendrás que pagar al notario, ¿no? ¿O no? Pues tendrás que pagar al notario o al abogado, o en caso de nosotros, por el ejercicio que hacemos por ti. Claro. No, qué cohete. No, hombre, Sofía, a ver, yo ya escribí un libro. Tú has escrito el libro. Hemos hecho cuántos seminarios hemos hecho, cuántos webinars hemos hecho, cuántos Zooms hemos tenido, cuántas pláticas hemos tenido, cada vez que hablamos va a haber cosas nuevas. Porque Sí, es interminable. Es Pero interminable. es muy bueno que la gente vea que de verdad estas cosas que decimos, lo hago para después, tiene que haber, yo creo que ya deberíamos de organizar, así literal, tiene que ser septiembre, el mes del testamento y del relajito de las formalidades, el relajito inmobiliario y de todo, para que hagas todo al mismo tiempo. O sea, los cohetes que hay porque la gente no nombra beneficiarios, no regulariza sus inmuebles, no tal, o sea, como que tendrías que tener apartadas por lo menos 1 o 2 semanas al año que digas, voy a poner en orden en lo que ha cambiado mi vida, porque de un año a otro cambia. O sea, no hay de otra. O sea, yo he cambiado mi testamento no sé cuántas veces, no porque haya cambiado herederos, pero bueno, sí, más bien sí cambié herederos. Con mi divorcio cambié heredera, ¿no? Salió una heredera. De situación sentimental, de estatus en Facebook. Exacto. Y luego cuando me volví a casar, pues obviamente surgió otra heredera, pero tuve que cambiar por temas de albaceas, ¿no? O sea, cuates que eran mis brothers del alma. Y pues por la vida, circunstancias de la vida, pues pasó ciertas circunstancias. Sí, que no le dejo ni un chicle. No, pues déjate un chicle. Que administre ni de chiste, se va a fregar a mis hijos. Sí, claro. Sí, tal cual. Oye, Jen, hablando también de esta parte de los hacks, esto te quería preguntar algo respecto a tu opinión lo de adelantar mensualidades. O sea, primero, si hay como ciertas reglas, y ahorita te pregunto por la opinión. O sea, porque recuerdo que me dijiste en alguna de las clases de retos financieros que lo mínimo que puedes adelantar es una mensualidad completa. O sea, no puedes decir, ay, me sobraron 500 pesos, ahí van para mi hipoteca. Es correcto. Tienes que para hacer pagos anticipados de capital, tienes que hacerlos por lo menos al equivalente de una mensualidad. Puede ser 1.25, 1.5, 2.5, 3, no importa, pero tiene que ser por lo menos el equivalente a una. ¿Cuándo lo haces? Cuando te sobra el dinero. Cuando aplicas esto... Pero no tiene que ser, perdón, pero no pasa nada que sea, no tiene que ser 1, 2, 3, sino sí puede ser 1.25, 1.5, 2. Sí, o sea, lo que no puedes es menos de una. Menos de una, exacto. Okay. Y cuando haces este pago, cuando sobra el dinero, es decir, que no lo necesitas como un colchón familiar, no lo necesitas como un colchón del negocio y perder la liquidez no te afecta como un costo de oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cuando haces ese prepago, lo que nosotros sugerimos es que tienes dos opciones, o reducir la mensualidad, el monto de la mensualidad, o reducir el plazo. Nosotros siempre recomendamos en tu hipoteca fácil reducir el plazo. ¿Por qué? Porque financieramente es mucho mejor para el cliente. Entonces, cuando haces esos prepagos, hay que hacerlos en cualquier momento que te sobra el dinero, literalmente, y hacerlos en múltiplos de una o más mensualidades o fracciones de mensualidades. Y cuando lo haces, llegas a la sucursal y dices al cajero, quiero que lo apliques a reducción de plazo. Y ya. Oye, en la parte de para entender o para buscar, o sea, el tema de los indicadores de plusvalía, yo sé que esto es muy variable, que es muy difícil porque depende de la zona, de que, como tú dices, que no es un elefante blanco, etcétera, pero ¿dónde normalmente tú te guías para buscar datos oficiales de plusvalía? Mira, el único índice que existe en términos reales accesibles es el de la Sociedad Hipotecaria Federal, pero es un índice que tiene ciertas, no puedo decir vicios porque no son vicios, ciertas peculiaridades. Es un índice que se aplica solamente a vivienda financiada con crédito hipotecario. Es decir, es una vivienda... ¿no? No, además no sacan información.
Entonces, es un índice en términos generales. Ahora, el otro que es importante, que te puede servir, es la información que comparte constantemente Softec, ¿no? Softec con mi amigo Jim Toll, que hace un trabajo extraordinario con los indicadores de la vivienda. Por supuesto que ahí es una fuente muy importante para estar revisando el comportamiento de la cartera, de la plusvalía de la vivienda. Bueno, espero que toda la información que Fernando nos compartió te haya servido para hacer mucho más ducho o ducha en el tema de hipotecas, para saber, pues, cómo se tiene que tomar esta decisión, qué cosas son realmente verdad, son hechos y cuáles son mitos que te deberías de quitar de la cabeza. Y si te quedaste con cualquier otra duda que te gustaría que le preguntemos a expertos o que me quieres consultar a mí, déjamela en los comentarios. A mí me encantó compartir este espacio contigo y recuerda que en Pequeño Cerdo Capitalista siempre tenemos información para que puedas tomar mejores decisiones respecto a tu dinero y en especial de la vida adulta. Te mando un gran beso y nos vemos la próxima semana.